Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismes jugosos y revelaciones que créanme les van a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las telenovelas turcas, un universo lleno de pasión, drama, romances imposibles y por supuesto, muchísimos secretos. Y el tema que nos ocupa hoy es un enigma que ha mantenido a todo el mundo en vilo, una historia que ha sido objeto de debate y especulación durante años. Estoy hablando por supuesto de la conexión, el posible romance y el misterio que envuelve a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, el irresistible Can Yaman y la talentosísima Demet Özdemir. Prepárense porque hoy vamos a destapar una olla a presión que ha estado hirviendo a fuego lento por mucho tiempo. Para aquellos que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, permítanme hacer una breve presentación de nuestros protagonistas. Can Yaman es simplemente un fenómeno. Este actor turco de ascendencia albanesa ha conquistado corazones en todo el mundo con su encanto, su talento actoral, su profesionalismo y por supuesto, su físico escultural que sin lugar a dudas es un ingrediente clave en su éxito. Su mirada penetrante, su sonrisa cautivadora y su porte elegante lo han convertido en un verdadero ícono, un sex symbol que genera suspiros y admiración en cada aparición pública. Can ha protagonizado una larga lista de exitosas producciones, pero hay una serie que marcó un antes y un después en su carrera y que es el punto de partida de nuestra historia, Erkencikus, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador, de Idreamer. Esta comedia romántica ambientada en el mundo de la publicidad en Estambul fue un fenómeno de masas, un éxito rotundo que catapultó a Can Yaman a la fama internacional. Y por cierto, esta serie fue el caldo de cultivo de todo el drama, los rumores y la química explosiva que vamos a analizar hoy. Pero, ¿quién es la otra mitad de esta apasionante historia? Pues la maravillosa Demet Özdemir Demet es una actriz turca increíblemente talentosa, con una belleza natural y una personalidad que la ha convertido en una de las actrices más queridas del país. Es conocida por su versatilidad, su capacidad para interpretar personajes complejos y por su carisma arrollador. Su trayectoria incluye éxitos como Kurt Seyit Besura Zilek Kokusu y por supuesto, su papel icónico en Erkencikus donde interpretó a Sanem, la coprotagonista y el gran amor de Can Yaman en la serie. Y adivinen que compartieron pantalla en Erkencikus. Y oh sorpresa, la química entre ellos era simplemente eléctrica Desde el primer momento en que se vieron en pantalla, la conexión entre Can y Demet fue innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, la manera en que se miraban, cada sonrisa compartida. Todo, absolutamente todo, apuntaba a algo más que una simple relación laboral. Era evidente que entre ellos existía una conexión especial, un magnetismo que traspasaba la ficción y parecía adentrarse en la realidad. Y claro, esto generó una ola de rumores, especulaciones y por supuesto, muchísimos fans soñando con que ese amor traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. Las redes sociales se inundaron de mensajes, memes, vídeos editados y todo tipo de contenido creado por los fans, quienes estaban convencidos de que entre Can y Demet había algo más que amistad. Los chippers como se conoce a los fans que apoyan la relación entre dos personas, enloquecieron. Crearon grupos, foros y páginas dedicadas a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada, en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. Y la verdad es que viendo la serie, era difícil no dejarse llevar por la magia que emanaban Can y Demet en pantalla. Las escenas románticas eran apasionadas y creíbles. Los besos intensos y llenos de sentimiento. Las miradas cómplices y llenas de amor. Era inevitable que los fans soñaran con que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Y al parecer, no eran los únicos. Pero, ¿qué pasó en realidad? Hubo un romance. Estuvieron juntos Can Yaman y Demet Özdemir. Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde las declaraciones y las actitudes de Can Yaman entran en juego. A ver, antes de seguir, déjenme recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos y activen la campanita para no perderse ninguna primicia. Y ahora sí, a lo que nos truje chencha.
Por mucho tiempo, tanto Can como Demet fueron muy discretos con respecto a su vida personal. Evitaban hablar del tema, dejando a los fans en la incertidumbre y alimentando aún más los rumores. Pero a medida que el tiempo pasaba, las declaraciones de Can Yaman en diferentes entrevistas y en diferentes momentos comenzaron a darnos pistas, pequeñas migajas de pan que nos guiaban hacia una posible verdad. Can, con su personalidad directa y sin tapujos, siempre ha sido un hombre que no se guarda nada. Si tiene algo que decir, lo dice. Y en lo que respecta a su vida personal, ha sido muy abierto a hablar sobre sus sentimientos, aunque sin dar nombres explícitamente. En varias ocasiones ha hablado sobre relaciones pasadas, sobre la intensidad de las emociones vividas durante el rodaje de Erkenci-Kuş, y sobre la dificultad de separar la realidad de la ficción cuando compartes tanto tiempo y tanta intimidad con una persona. Sus palabras, llenas de nostalgia, emoción y a veces incluso un poco de arrepentimiento, dejaban entrever que efectivamente había habido algo más que amistad. Ha descrito la experiencia de trabajar en Erkenci-Kuş como algo inolvidable, una etapa de su vida marcada por la pasión, la entrega y el descubrimiento. Ha hablado de la conexión especial que sentía con su coprotagonista, de la complicidad que compartían y de la dificultad de mantener las emociones a raya cuando trabajas con alguien con quien tienes una química tan evidente. En una entrevista, por ejemplo, le preguntaron directamente sobre su relación con Demet. Can, sin mencionar el nombre de Demet, respondió con una sonrisa enigmática: cuando pasas tanto tiempo con una persona, cuando compartes tantas emociones, es imposible que no se genere una conexión especial. A veces esa conexión va más allá de lo profesional, y es muy difícil, muy complicado separar la realidad de la ficción. Las emociones son intensas y a veces es difícil controlar lo que sientes. En otra ocasión, hablando sobre el éxito de Erkenci-Kuş, Can comentó: fue un proyecto que me cambió la vida. Conocí a personas increíbles, viví experiencias únicas, y aprendí mucho sobre mí mismo. Y por supuesto, hubo una persona muy especial que hizo que esa experiencia fuera aún más intensa y significativa. Estas declaraciones, aunque ambiguas y evitando nombrar directamente a Demet, eran lo suficientemente reveladoras como para alimentar las especulaciones y confirmar las sospechas de los fans. Sus palabras, su tono de voz, su mirada. Todo apuntaba a que había un sentimiento, una conexión, un romance que por alguna razón no había prosperado. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Por qué no se concretó una relación? Aquí es donde la historia se complica un poco porque, como en toda buena novela turca, hay obstáculos, malentendidos y quizás un poco de mala comunicación. Como todo romance, este también pudo haber tenido sus altibajos. *** Rumores y especulaciones, el laberinto de la fama ***. Los rumores y las especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fueron innumerables. Cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales era analizado al milímetro por los fans y los medios de comunicación. Y como en todo fenómeno mediático, la verdad se mezcla con la ficción, y es difícil saber qué es real y qué es inventado. Algunos rumores sugieren que las agendas apretadas de ambos actores, combinadas con la presión mediática y las expectativas de los fans dificultaron que la relación prosperara. La fama, a veces, es una jaula de oro. La intensa atención de los medios, la constante vigilancia de los fans, y las obligaciones laborales pueden ser un gran peso para cualquier relación, especialmente una que está empezando. Imaginen tener que lidiar con cientos de personas que quieren saber cada detalle de tu vida, que analizan cada foto, cada comentario, cada interacción. Es algo que puede resultar abrumador y que inevitablemente afecta la intimidad y la privacidad de la pareja. Otros rumores apuntan a diferencias de personalidad y a prioridades distintas en sus vidas. Can Yaman siempre ha sido un hombre muy ambicioso, con grandes aspiraciones profesionales y con una visión muy clara de lo que quiere para su futuro. Demet Özdemir, por su parte, también es una mujer ambiciosa y talentosa, pero quizás con otras prioridades en ese momento de su vida. La incompatibilidad de agendas y de objetivos puede ser un factor determinante en el fracaso de una relación, por mucho que exista la química y el sentimiento. También se especuló sobre la interferencia de terceros En el mundo de la farándula, es común que existan celos, envidias y rivalidades.
No es descabellado pensar que la presión mediática y los comentarios malintencionados de terceros pudieron haber influido en la relación entre Khan y Demet. Lo cierto es que aunque no llegaron a confirmar una relación oficial, las declaraciones de Khan llaman la química innegable en la pantalla y los rumores constantes que circulaban en el mundo de la farándula, nos llevan a pensar que por lo menos hubo un fuerte sentimiento entre ellos, un flechazo que por alguna razón no pudo materializarse. Y aquí es donde la figura de **Demet Özdemir entra en escena con más fuerza, ya que su papel en esta historia no fue únicamente el de la coprotagonista en la serie, sino también la de una persona que tuvo una relación muy importante para el actor turco. Demet Özdemir, la discreción y el cariño **. Demet, a pesar de no haber dado muchas declaraciones directas sobre su relación con Khan, siempre ha mantenido una postura más discreta y cautelosa. No es una persona que se exponga demasiado, y siempre ha preferido mantener su vida privada alejada de los focos. Sin embargo, en sus entrevistas y en sus redes sociales, siempre ha mostrado un gran cariño y respeto por Khan. Y esto es muy importante, ya que habla de una madurez emocional y de un respeto mutuo que en ocasiones escasea en el mundo del espectáculo. En varias ocasiones, Demet ha insinuado la conexión especial que existía entre ellos durante el rodaje de Erken Cikus. Ha hablado de la complicidad, de la amistad y del buen ambiente que reinaba en el set. Ha reconocido que la química entre ellos era innegable y que eso ayudó a que la serie fuera un éxito. Sus miradas, sus publicaciones en redes sociales y las pocas palabras que ha dedicado a Khan en público han sido suficientes para confirmar que entre ellos hubo, y quizás aún haya, un vínculo muy fuerte. En una entrevista, Demet fue preguntada sobre su relación con Khan. Sin entrar en detalles, respondió: Khan es un gran actor y un gran compañero. Tuvimos una conexión especial, una buena energía en el set que creo se transmitió a la pantalla. Siempre le tendré cariño y respeto. En otra ocasión, al ser preguntada sobre la posibilidad de volver a trabajar con Khan, Demet respondió: nunca se sabe. Si surge un buen proyecto, con gusto volvería a trabajar con él. Tenemos una buena química profesional, y eso es algo que siempre es importante. Es importante destacar que a pesar de la discreción de Demet, sus gestos y sus palabras siempre han sido coherentes con lo que los fans han visto en pantalla. Siempre ha mostrado cariño y respeto por Khan, y eso ha sido suficiente para confirmar que entre ellos hubo, y quizás aún haya, un vínculo muy fuerte. ***, las indirectas y las reacciones de los fans, el lenguaje del amor no dicho ***. Pero lo que realmente encendió las alarmas y provocó un revuelo tremendo, fueron las *** indirectas de Khan ***, sus comentarios en entrevistas y sobre todo, las *** reacciones de los fans *** al verlos juntos en eventos, reuniones y alfombras rojas. Los fans son detectives incansables y muy apasionados. Analizan cada detalle, cada gesto, cada mirada, y sacan sus propias conclusiones. Y en el caso de Khan y Demet, las conclusiones apuntaban a un amor no concretado, a una historia que por algún motivo no llegó a buen puerto. Las redes sociales se inundaron de análisis de fotos, vídeos y entrevistas. Los fans crearon compilaciones de momentos románticos de la serie, de fotos de los actores juntos fuera del set, de mensajes y comentarios que intercambiaban en redes sociales. Cada interacción era interpretada como una señal, como una pista, como una prueba de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las reacciones de los fans, al igual que las declaraciones de Khan, fueron interpretadas como una especie de *** confesión velada ***, como la revelación de un secreto a voces. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de añoranza por ese amor que no fue, y de esperanza por un posible reencuentro. Se crearon hashtags, se organizaron campañas en redes sociales para manifestar el cariño por la pareja y para pedir que se dieran una nueva oportunidad. La *** reacción del público *** fue crucial. Los fans, al ser testigos del éxito de la serie, se enamoraron de la historia de amor entre Khan y Demet y, como consecuencia, también se enamoraron de la idea de que esa química traspasara la pantalla. Esta conexión emocional entre los fans y los actores es un factor determinante en el éxito de cualquier pareja televisiva. La empatía del público con la historia de amor es lo que impulsa a los fans a desear que esa historia se convierta en realidad. Y es que, seamos sinceros, a todos nos encanta el drama, y más si involucra a dos personas hermosas y talentosas.
La idea de un amor prohibido, de una historia que no pudo ser, siempre genera morbo y fascinación. El misterio, la intriga y la incertidumbre son ingredientes esenciales para el éxito de cualquier historia de amor. Y en el caso de Can Yaman y de Method de Mir, la combinación de su atractivo, su química y el misterio que los rodea ha creado un fenómeno mediático que sigue vigente hasta el día de hoy. *** El legado de Erkenci-Kuş, un mito moderno ***. La serie Erkenci-Kuş se convirtió en un fenómeno cultural, un éxito rotundo que trascendió las fronteras de Turquía y conquistó a audiencias de todo el mundo. La historia de amor entre Can y Sanem, la química innegable entre Can Yaman y Method de Mir, y el misterio que rodea su relación personal, crearon un mito moderno, una leyenda que sigue viva en la memoria de los fans y en las redes sociales. La serie se convirtió en un punto de encuentro para millones de personas en todo el mundo, que se unieron para compartir sus emociones, sus teorías y sus esperanzas. Las redes sociales se inundaron de mensajes, memes, vídeos y todo tipo de contenido creado por los fans, quienes se convirtieron en una comunidad virtual unida por la pasión por la serie y por el deseo de que el amor entre Can y Demet fuera una realidad. La serie Erkenci-Kuş es mucho más que una simple telenovela. Es una historia de amor, de amistad, de sueños y de aspiraciones. Es una historia que nos habla de la importancia de creer en nosotros mismos, de perseguir nuestros sueños y de luchar por el amor. Y sobre todo es una historia que nos enseña que el amor verdadero, a veces, no es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. ***, el presente y el futuro, caminos separados, vínculos inolvidables ***. Pero la historia no termina aquí, amigos. Porque como en toda buena telenovela, siempre hay giros inesperados, nuevos personajes y, por supuesto, más misterios. A lo largo de los años, Can Yaman y Method de Mir han tomado caminos diferentes. Can Yaman ***, ha seguido cosechando éxitos en su carrera, conquistando mercados internacionales y convirtiéndose en un ícono de la moda y un embajador de marcas de renombre. Ha participado en producciones en Italia y España, demostrando su versatilidad y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación. Su éxito internacional ha sido rotundo, y su nombre se ha convertido en sinónimo de talento, profesionalismo y atractivo. De Method de Mir por su parte, ha continuado consolidando su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionantes. Ha trabajado en proyectos de gran éxito en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más importantes del país. Y aunque sus vidas han tomado rumbos distintos, la conexión entre ellos sigue siendo evidente. A pesar de las circunstancias, parece haber un gran cariño y respeto mutuo. Sus gestos, sus palabras y las reacciones de los fans nos hacen pensar que, a pesar de no haber concretado una relación, la historia entre Can Yaman y Method de Mir dejó una huella imborrable en sus vidas y en el corazón de todos sus seguidores. Han pasado años desde el final de Erkenci-Kuş, y cada uno ha seguido adelante con su vida. Can Yaman ha tenido otras relaciones, y Method de Mir también ha tenido sus romances. Ambos han logrado encontrar la felicidad en sus respectivos ámbitos. Sin embargo, la memoria de la serie y la química que compartieron en pantalla siguen presentes en la mente de los fans, quienes continúan soñando con una posible reconciliación. La *** conexión profesional *** entre ambos sigue siendo innegable. A pesar de no haber vuelto a trabajar juntos en una serie, ambos han mostrado su respeto y admiración mutua en diversas ocasiones. La posibilidad de una *** colaboración futura *** siempre está abierta, y los fans la esperan con ansias. La pregunta que muchos se hacen es, ¿volverán a estar juntos en algún momento? ¿Se animarán a dar una nueva oportunidad a ese amor que, al parecer, nunca se apagó del todo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos soñando, especulando y disfrutando de la magia de sus actuaciones, de su encanto y de la emoción que nos provocan. ¿Qué les depara el futuro? El futuro de Can Yaman y Method de Mir es incierto, pero lleno de posibilidades. Ambos son jóvenes, talentosos y exitosos, y tienen mucho camino por recorrer. Can Yaman tiene un futuro brillante por delante. Su éxito internacional le abre las puertas a nuevos proyectos y a nuevos desafíos.
Su talento, su profesionalismo y su atractivo físico le garantizan un lugar privilegiado en el mundo del espectáculo. Demet Özdemir también tiene un futuro prometedor. Su talento, su versatilidad y su capacidad para conectar con el público le aseguran una larga y exitosa carrera. Seguirá protagonizando nuevas series y películas, demostrando su valía como actriz y conquistando nuevos corazones. La posibilidad de un reencuentro siempre está presente. A pesar de las circunstancias, la conexión entre Can y Demet es innegable. La química que compartieron en Erkencikus sigue viva en la memoria de los fans, y la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se desvanece. En resumen, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor, de amistad, de sueños y de aspiraciones. Es una historia que nos habla de la importancia de creer en nosotros mismos, de perseguir nuestros sueños y de luchar por el amor. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero, a veces, no es fácil, pero que siempre vale la pena luchar por él. Y bueno amigos, hasta aquí hemos llegado con este vídeo lleno de chismes, revelaciones y un poquito de drama turco. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué les pareció la historia? ¿Creen que realmente hubo un amorío entre ellos? ¿Cuál es su opinión sobre el futuro de Can y Demet? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan ustedes. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y estén atentos a las próximas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por ser parte de esta gran comunidad. Chao, chao.